Amen. Hermana Garza, esto es maravilloso. ¿Qué le diremos a nuestra hermana? Que siga danzando. Que siga danzando para la gloria del Señor. Expresión dulce de nuestras victorias en Cristo. Una expresión de adoración, de alabanza, pero más que todo, una adoración vencedora. Amén. Señor, bendiga a cada uno de ustedes que hacen presencia en la casa del Señor este día. Estamos tan contentos por saludarle, por tenerle con nosotros. Y qué bueno que saludamos a nuestra hermana Elena. Ya hacía tiempo que no le veíamos por aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo en los santos aparecidos. Yo creo en los santos aparecidos. El Señor les bendiga, hermanos. Yo los quiero mucho, ¿verdad? Yo sé que esta es mi casa. Ya desde tengo 37 años viviendo aquí. Y cuando digo, yo sigo viviendo todavía aquí, ¿verdad? Y primeramente Dios, ¿verdad? Yo he tardado mucho para venir, pero ahí está mi Dios conmigo siempre. Yo siempre estoy en sus oraciones. Y como digo, a ustedes es mi familia. Amén. Dios, aleluya. Dios. Me gozo al oírle, hermana. Yes. Ciertamente lo que sea sembrado se queda a la siembra. Amén. Lo que hemos hecho para la gloria del Señor, y qué grato es oírle. ¿Cómo están sus hijos? Muy bien, hermano. Gracias. ¿Están bien? Derek, Sí, está bien. qué bueno. ¿Y Joshua? Joshua. Sí, También. qué bueno, gracias al Señor. ¿Qué edad tienen sus hijos ya, hermana? El más chiquito tiene 30 y va a cumplir 32 años. El grande 37. Cuando lo traje aquí, el más grande de 37 tenía 2 años. Tenía 2 años. Qué bellas historias, ¿cómo la ve? Amén. Tenía 2 años. Qué maravilloso. Saber que la fe permanece y lo que se siembra produce. Amén, pastor. Amén. Amén. Los jóvenes pasan a sus lugares, los niños también. ¿Tenía algunas palabras? Nada más quería comentarles que este canto a mí me llega mucho porque A ver, díganme, hermano. Tenemos tiempo. nada más quería comentarles que este canto que dancé lo siento mucho por todo lo que he pasado, pero sigo adelante por la fe en el Señor, sigo peleando las batallas porque yo sé que de todas salgo victoriosa. Y yo no los practico los cantos, yo nada más los escucho, miro a hermanas, y hasta que lo hice aquí es cuando lo hago. Le digo a mi hermana, ayúdeme a orar por mí porque no lo he practicado, es la primera vez que me voy a danzar, y para la honra y la gloria del Señor, pero me llena mucho este canto, me toca mucho por tantas guerras, tantas pruebas que han venido a mi vida, pero sigo de pie en el camino del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso es oír palabras así de testimonio de lo que es el Señor en la vida, en nuestros corazones. Y qué bueno que este don, este talento, nuestra hermana lo está ejerciendo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Quisiera llevarles un momento la palabra, ya que tenemos la Santa Cena, y por favor, hermano Garza, avise a las clases que para las 11:30 estén de regreso. Estaremos tomando la Santa Cena en este día y queremos dar suficiente tiempo. Abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos. Hubo un tiempo cuando este libro era conocido como los Hechos de Pedro y Pablo, ya que son los que aparecen más después.
fue denominado el libro como Los Hechos de los Apóstoles, aunque ciertamente pudiéramos cambiarle el nombre y decir que son los Hechos del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Amén. En el capítulo 8, y verso 26, tenemos un acontecimiento muy bello de las Escrituras en este pasaje, y lee de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, disculpen hermanos, volvía sentado en su carro, verso 28, Amén. y leyendo el profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pueden sentarse. Tenemos un pasaje bello aquí de las Escrituras que tras un grande avivamiento en lo que era conocido como tierra gentil, aún en tierra santa, ya que era en Samaria, donde surgió el primer y gran avivamiento. Amén. Algo sorprendente, digo sorprendente porque no fue ninguno de los apóstoles, ninguno de los 12, sino un diácono, un laico, el que llevó la primer grande campaña de la época. Gloria a Dios. De tal manera que fue uno de los primeros misioneros, si pudiéramos decirlo, en
un viaje que hizo desde la ciudad de Jerusalén hasta Samaria. Y fue en esta región donde tuvo una gran campaña. De tal manera que cientos, y pudiéramos decir quizá miles, escucharon el Evangelio a través de uno de los 7 diáconos que fueron nombrados según el capítulo 6 del libro de los Hechos. Uno de ellos era Felipe. Y vemos claramente cómo el poder de la palabra pudo traer transformación gloriosa a las vidas. En tiempos presentes, la iglesia necesitamos un gran avivamiento. Amén, pastor, amén. Y no quiero decir aquí solamente localmente o en lo que concierne a esta ciudad, el condado o el estado, el país. Necesitamos un avivamiento mundial. Amén. La pregunta es, ¿lo tendremos? Creo que los grandes avivamientos han venido tras una persecución. Necesitará la iglesia una persecución para que haya un despertamiento espiritual. Indudablemente que quizá esto sea lo que vaya a mover en fe, en forma de retar al mismo diablo y al mundo entero, para decir que Cristo vive y reina a través de las edades. Aleluya. Y aquí tenemos esta escritura que se cree que originalmente, libro de los Hechos, el cual fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio. Se cree que los dos libros, es a saber, el Evangelio y los Hechos, fueron originalmente un solo libro, pero que después fueron divididos en 2. Lucas, el médico amado, compañero de Pablo en algunos de los viajes misioneros, el que escribió estas bellas palabras. Qué hermoso registro. Y esto fue por allá por el año 62. Desde Roma escribió este maravilloso libro de los Hechos. Amén, amén. Y qué bueno que tenemos aquí en esta porción de las Escrituras como Felipe, el evangelista, primera vez llamado evangelista, porque llevó la palabra, porque sintió pasión por las almas. Y creo, mis amados hermanos, que en tiempos como estos, la iglesia toda necesitamos tener este sentir, pasión por las almas. Amén, amén. El valor de un alma, dícese que vale más que todos los tesoros del mundo. Amén. Porque los tesoros perecen y el alma permanece. Gloria a Dios. Por lo tanto, Gloria a Dios. veamos el valor de lo que es un alma preciosa delante de la presencia de Dios. Yes. Dice la Escritura Come on, que los ángeles en los cielos hacen fiesta Amén. cuando un pecador se arrepiente. Amados hermanos, qué hermoso es Aleluya. realizar esta una cosa, que hubo fiesta el día glorioso cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Gloria a Dios. Tenemos en esta porción de las Escrituras esta gran misión dirigida por una sola persona y para una sola persona. Maravilloso lo que Dios puede hacer, que tras un avivamiento en una populosa ciudad y donde cientos de personas estaban recibiendo no solamente el mensaje del Evangelio salvador, sino el mensaje del Evangelio sanador y liberador por el Espíritu Santo. Ciertamente fue maravillosa la obra realizada. Amén. Y Felipe fue esa persona. Y aquí tenemos, amados hermanos, si usted quiere ver bien la porción que he leído, estudiarla y ver de qué manera puede usted ser y hacer lo que hizo Felipe en esta ocasión. Gloria a Dios. Llevar el Evangelio, dar el testimonio y traer un alma a los pies de Jesucristo. Aquí tenemos el método, la forma en que podemos dar la palabra, llevar el mensaje, que podamos usar
esta fórmula, si a bien pudiéramos decirlo, para traer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es una obra no difícil, es sencilla, pero podemos ver la habilidad, la capacidad que el Espíritu Santo realiza en la iglesia, en una persona que se entrega, que se da al Señor para hacer su voluntad. En primer lugar, dice la Escritura que fue un ángel el que dirigió a Felipe. Los ángeles son ministradores de nuestro Dios a favor de los santos. De tal manera que un ángel pueda guiarnos y dirigirnos. A través del libro de los Hechos podemos ver la ministración de ángeles para liberar, para guiar, para proteger, para dirigir. De tal manera que podemos encontrar aún liberaciones dadas y traídas a través de ángeles para la iglesia, para sus hijos. Y podemos ver aquí en este pasaje bíblico cómo un ángel ministró a Felipe y lo llevó. Ciertamente podemos considerar misterios que se realizan porque el Señor tiene gran propósito. Dícese, según historia, que un jovencito, de quien se esperaba quizá algo, pero no tanto, estaba escuchando el mensaje del Evangelio en su mocedad, y hizo profesión de fe. Pasó al altar, entregó su corazón al Señor, y se convirtió en el hombre más grande en la historia cristiana y que más almas ha tocado con el mensaje, o que tocó con el mensaje del Evangelio, y no fue otro sino Billy Graham. Luego en ocasiones pensamos qué puede hacer el Señor a través de una sola vida. Este personaje a quien Felipe encontró venía del país de Etiopía, de lejanas tierras. Dícese históricamente, tradicionalmente, que en esos lugares de Etiopía el origen de adoradores de Jehová Dios y que pertenecían a la fe judaica, los etíopes, que originalmente y a través de la reina que llegó de lejanas tierras para oír y conocer a Salomón, esta reina que vino de este país para ver y oír la sabiduría de aquel hombre. Créese tradicionalmente que esta reina de Etiopía, en la época de Salomón, procreó un hijo de Salomón. Dícese históricamente que ese hijo de Salomón sucedió y siguió en el reinado como rey después de la muerte de la reina. Esto es historia, hermanos. Y ese hijo, supuestamente de Salomón y de la reina, dice la Escritura, o sea, dice más bien la historia, que se llamaba Menilec y llegó a ser rey. No lo considero esto como Biblia, sino como historia. Pero, amados hermanos, Dios tiene planes y propósitos. Amén, desde entonces y hasta el día de hoy, continúa esa fe en muchos de Etiopía. Y débase a que una vez hubo alguien que escuchó y que vio la grandeza de Dios en un país bendecido del Señor, y que pudo regresar a su tierra con la fe de la palabra del Señor, como una creyente, y que desde entonces hasta el día de hoy esa fe vive, respira, palpita todavía en el país de Etiopía. En estos últimos años han venido etíopes, personas morenas, simpáticas, de tal manera que lo que es la figura de la gente, ojos grandes, nariz firme, labios chicos,
ojos grandes, personas de ese país que han venido últimamente a la tierra de Israel, raza de color. Algo maravilloso lo que el Señor hace en los corazones, en las vidas. Dice la Escritura que este hombre era extranjero, venía desde Etiopía, regresaba a su tierra después de adorar en Jerusalén, dice la Escritura, siendo un extranjero, era un alto oficial de gobierno. Cuando la Escritura habla aquí de Candace, era como una dinastía. En otras palabras, así como los faraones, así como los césares. Cuando se decía Candace, era una dinastía de reyes, pero había una reina en ese tiempo. Y encontramos que este era un eunuco, un hombre que tenía un compromiso, especialmente con Dios. Amados hermanos, nosotros necesitamos tener un compromiso con Dios. En otras palabras, si no nos hemos comprometido con el Señor, estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos, como hijos amados, comprometernos con el Señor, de tal manera que haya una entrega total e incondicional para con nuestro Dios. Que así como en el cántico y en la danza de este día que trajera nuestra hermana Garza para el Señor y que presenciamos, lo hemos entregado todo, lo hemos dado todo, hemos sido más que vencedores a través de pruebas y luchas y tormentas que hemos vivido. Somos un pueblo vencedor, un pueblo victorioso. Y aquí podemos ver que este hombre era un adorador, y el Señor está buscando adoradores todavía. Seamos contados con los adoradores, aquellos que no solamente alabamos, sino que adoramos en su presencia. Amén, amén. Una cosa es alabar con cánticos, con canciones, con salmos, con canciones espirituales, pero otra cosa muy distinta es adorar con el alma y el corazón. Amén, amén. En la presencia del Señor. En otras palabras, que en esos momentos de adoración abramos nuestros oídos, abramos las puertas de nuestro corazón para oír la voz de Dios. Amén. En nuestros corazones. Amén. Para escuchar al Señor. Amados hermanos, a veces lamentablemente dedicamos más tiempo hablando con Dios que para prestarle oído y atención a lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere hacer con nosotros. Es tiempo de guardar silencio muchas veces en la presencia del Señor y escuchar su voz dulce y tierna que habla en nuestras vidas, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo tranquilidad y trayendo sustento y bendición para nuestras almas. Son esos momentos de quietud que necesitamos en la presencia del Señor para que Él venga a llenarnos y saciarnos de su presencia dulce. El hacernos sentir tanta fuerza, fortaleza y paz en nuestras vidas, esa quietud, esa calma que nos tranquiliza, que nos sosiega y que podemos descansar en los brazos de nuestro Señor. Esto es lo que como iglesia necesitamos hoy. Hermanos, sí podemos traer nuestro ruego, nuestros cánticos, nuestras oraciones, pero qué hermoso es reposar, qué hermoso es descansar en el Señor. Este hombre de Etiopía era un adorador y regresaba de adorar, pero qué trágico el que le faltaba, qué triste que aún le faltaba plenitud y estaba muy cerca de la plenitud. En ese tiempo no hacía tanto que Cristo había sido crucificado, que Cristo había muerto en el Calvario, y esta noticia él no la recibió estando en Jerusalén, la recibió por un hombre de Dios que, dejando una cruzada, una campaña gloriosa, un avivamiento, un despertamiento grande en Samaria,
el Espíritu Santo lo toma y lo lleva como a 100 millas de distancia. Escuche esto, como 100 millas de distancia. Aleluya. Para hablarle a una sola persona. Amén. Los medios de transportación no eran como son ahora. Como el Espíritu Santo lo lleva por el desierto. Gloria a Dios, aleluya. No a una ciudad grande, por el desierto, Amén, pastor. Amén. hacia Gaza, el último pueblo, para llegar a Egipto, a 3 millas del mar Mediterráneo. Allí estaba el pueblo de Gaza, y hasta allá el Espíritu Santo lleva a Felipe para hablar con un hombre que iba en un carruaje leyendo las Sagradas Escrituras. Creo que la primera pregunta que usted o yo podamos hacer, una de las primeras preguntas a alguien es: ¿tiene usted una Biblia? Quizá ha leído las Escrituras. Que si responde sí tengo una Biblia y las lee, que diga pues sí. ¿Qué le gusta más, el Antiguo o el Nuevo Testamento? Quizás se puede entablar una plática de esta manera con alguien haciendo esa tan grande pregunta: ¿tiene usted una Biblia? Luego alguien pueda preguntar: ya aceptó a Cristo, pero parece ser que una pregunta así quizá pueda confundir a una persona. Pero qué bueno es hacer la pregunta: ¿tiene usted las Sagradas Escrituras? ¿Las ha leído? Pues que sí. ¿Qué libro de la Biblia le gusta más? ¿A cuál se ha dedicado más tiempo a leer? Este hombre iba leyendo Isaías 53. Y esto no era casualidad, hermanos. Es obra del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo puede llevar a la persona al mismo Dios eterno para conocer a través de un enviado la palabra del Señor. Amén. El Señor amaba tanto a este adorador, pero el Señor quiso abrir el entendimiento para que este hombre conociera la verdad. Amados hermanos, hay gente que necesita, tanta gente que necesita conocer la verdad. Amén. Y que no es tan lejos del reino de los cielos. Como aquel joven que se allegó al Señor, dijo: ¿haciendo qué cosa puedo poseer o tener la vida eterna? Dice la Escritura, conoce las Escrituras, dice: conozco los mandamientos y los he guardado. El Señor le dice: una cosa te falta. Hay personas que solamente una cosa les falta para aceptar a Cristo como Salvador. Puede ser determinación, decisión, o algo que nazca y que brote de una manera poderosa en el corazón y en la vida de la persona. Este hombre tenía hambre, hermanos. Este hombre tenía sed de Dios. Amén. Venía de adorar y seguía leyendo las Sagradas Escrituras. Pero lamentablemente no entendía lo que leía. A lo cual dice la Escritura en esta ocasión que Felipe, una vez sintiendo el impulso del Espíritu Santo, de tal manera que vio la necesidad que este hombre tenía y la confusión en la cual se encontraba. La pregunta era: ¿de quién habla el profeta? Hablando de el sacrificio de 700 años y más años antes había sido dada esta profecía. Hacía escasos, quizá 25, 30 años que se había cumplido esta palabra. Y este hombre preguntó: ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Hay gente que tiene preguntas, hermanos. Que usted y yo seamos los conocedores de las Sagradas Escrituras para poder dar la palabra a la gente que lo necesita. Que si hay alguna pregunta que alguien nos haga, podamos responder con mansedumbre, con humildad, con sabiduría, podamos responder a las preguntas de la gente. Pero para ello
necesitamos ser estudiosos de la palabra del Señor, que podamos leer las Sagradas Escrituras. ¿Qué dijera? Diariamente. Que no se nos pase un solo día sin leer la palabra del Señor. Sí es bueno conocer el Antiguo Testamento, pero amados hermanos, recomendable es que entremos al Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento es el nuevo pacto y nos habla de la confirmación de las profecías, muchas que a través de los profetas y los patriarcas llegaron hasta nosotros a través del Antiguo Testamento. Amados hermanos, conozcamos las Escrituras. Una cosa te falta, le dijo el Señor a aquel, creyendo que lo había guardado todo. Dijo, todo esto he guardado desde mi mocedad. Pero al hombre le faltaba una cosa. Wow. Esa una cosa para alguien puede hacer una decisión firme en seguir al Señor, en servir al Señor. Dice la Escritura, de aquel que confiado dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren o me dejaran, el Señor, mi Dios, Jehová, me recogerá. Amén. En Él tenemos un amigo fiel que responde a nuestras necesidades, que viene a curar heridas, a vendar heridas, que viene con ese bálsamo divino a calmar nuestras ansiedades e inquietudes en la vida. Aquel que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Hay reposo, mis amados hermanos, en Cristo. Descanse en Él. Dice la Escritura que Felipe, conociendo el mover del Espíritu Santo, obedeció. Y tras esa obediencia, dice la Escritura que inició la conversación con aquel hombre. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Hubo una plática maravillosa en el camino. ¿Cómo se emparejó Felipe? Iba corriendo por el camino. Se aparejó con el que iba en el carruaje, quizá jalado, estirado por caballos, de tal manera que se emparejó o aparejó con él, de tal manera que corriendo por la ventanilla le dice, ¿y entiendes lo que lees? ¿Cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Amados hermanos, hay gente que necesita ser enseñada en las Escrituras. ¿Y cómo enseñaremos si no sabemos? El Señor reclama de nosotros conocerle mejor. Esto me hace recordar la anécdota, la ilustración de la jovencita que recibió un libro como regalo. El libro, como cualquier otro libro que quizá usted y yo tengamos, lo tenemos ahí a un lado y nunca lo leemos. Pero de repente le presentan al autor de aquel libro. Le agradó mucho el autor, el escritor del libro, y luego se interesó en el leer el libro que le habían regalado desde hacía tiempo. Le interesó y leyó el libro. Le preguntan, ¿y ahora por qué te interesas tanto en leer el libro? Dijo, es porque conozco al autor. Amados hermanos, usted y yo hemos conocido al autor y consumador de la fe, a Cristo Jesús. Amén, amén. Que tras este conocimiento que hemos logrado en Cristo, esto nos haga, permítame la palabra, enamorarnos más del Señor, amarle más, hacer una entrega total e incondicional al Señor de nuestras vidas, que podamos disponernos diariamente a sus órdenes y que podamos decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Estar dispuestos a su servicio. Amén, pastor. Dice la Escritura que este hombre era religioso, extremadamente fiel en la adoración y también
en la lectura de las Escrituras. Alguien diría, pues esto fue algo fácil. Déjeme decirle que hay personas a las cuales fácilmente les podemos ministrar. Y hay otras personas que van a ser muy difícil ministrarles. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos darles la palabra de vida, de tal manera que hay lugares donde simplemente, escuche muy bien esto, vamos a dejar solamente la siembra, sembrar la palabra, unas pocas palabras, porque la persona no nos va a escuchar. ¿Y cómo saberlo? Que el Espíritu Santo nos lo haga entender y que seamos lo suficientemente prudentes como para solamente dejar la semilla sembrada. Cristo te ama. Cristo es el Salvador. Amén. Frases, palabras cortas, oraciones gramaticales cortas, frases cortas. Cristo te ama, no lo olvides. Si algún día te ves en una necesidad, clama al Señor. Él te oye. Un día necesitas oír más de la palabra de Dios. Aquí estoy para ayudarte. ¿Cómo la ve? Amén. Y de esta manera dejaremos la puerta abierta a una persona que, llegado el momento, venido el tiempo, ellos se hallan en una gran necesidad y se acuerdan y nos llaman o vienen a nosotros para que les declaremos las Sagradas Escrituras. Es que la gente necesita tener hambre de Dios. Y lamentablemente estamos viviendo el tiempo cuando la gente tiene hambre de tantas otras cosas menos de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, que nosotros podamos llevar el mensaje fiel a la gente. Dice la Escritura que lo que Felipe proclamó, que lo que Felipe dijo, él proclamó, él predicó a Jesús. Amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Lo que éramos, lo que ahora somos en Cristo y la esperanza que tenemos. Amén. Ese es nuestro testimonio. Y no tenemos que hacerlo tan largo y tan extremado. Decirle a la gente lo que antes fuimos, el error en el que nos encontrábamos, lo perdido que estábamos, pero cómo Cristo llegó a nuestra vida, cómo el Señor usó a alguien, o cómo el poder del Espíritu Santo nos hizo realizar la necesidad que el alma nuestra tenía, y cómo vinimos a la gracia del Señor. Amén. Digo el Señor, ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere. Amados hermanos, es el Espíritu Santo el que nos trae a Jesús. Amén. Es el Espíritu Santo el que toca nuestras vidas. Que nuestra diaria oración sea orar y decirle, Señor, que este día se convierta en un día de grande bendición para un alma que tú pongas en mi camino. Amén, amén. Dame la gracia, dame las palabras para que yo pueda traer a alguien a los pies de Jesús. Amados hermanos, el mundo, ahora más que nunca, en una época de grande confusión y de grandes atracciones mundanas, el mundo está muy necesitado. La misma iglesia está muy necesitada. Amén. La misma iglesia está siendo atraída por tantas cosas del mundo, y la misma iglesia estamos perdiendo bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Espero, confío que nosotros tengamos un despertar, que nosotros tengamos un despertamiento espiritual y que consideremos la necesidad tan grande que tenemos de la presencia misma del Señor en nuestras vidas. Amados hermanos, dijo el Señor, porque sin mí nada podéis hacer. Amén, amén. Realicemos esta una cosa, que sí lo podemos en Cristo, pero solamente en Cristo.
porque Él es el que nos fortalece. Amados hermanos, sin Cristo estamos derrotados. Sin Cristo quedamos huecos, vacíos y solos. Necesitamos al Señor en nuestro diario vivir. Amén, amén. Y para terminar, lo que Felipe presenció en esta ocasión, declarando las Escrituras, fue que este hombre las entendió y se dio cuenta. De tal manera que el evangelista, el discípulo del Señor, Felipe, sin duda que le dijo, la Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Al cual el eunuco, viendo quizá un arroyo, quizá viendo una resaca, quizá viendo un río por ahí cerca, dice, he allí agua, que impide que yo sea bautizado. Estaban a 3 millas del Mediterráneo, a lo mejor quizá fue en el mar, en el cual sumergió al etíope, al eunuco, de tal manera que el mismo hombre pidió el bautismo. Amados hermanos, estamos viviendo la época cuando no hay, lamentablemente, la fuerte convicción en el corazón de las personas como para pedir ser bautizados. Qué hermoso es que cuando alguien recibe a Jesús como Salvador, él mismo puede decir, quiero ser bautizado. Amén. Un mes después de que acepté al Señor, fui bautizado en las aguas. Qué hermoso es ese sentir de victoria y de triunfo. Y con esto termino. Felipe, el evangelista, un ángel lo lleva. Amados hermanos, hay ángeles ministradores. Que nosotros digamos, Señor, usa ángeles este día para que yo me convierta en bendición para alguien. Usa ángeles que me guíen, que me lleven. Señor, que el Espíritu Santo opere fuertemente en mí para alcanzar un alma preciosa que tú quieres usar para tu gloria. De tal manera que seamos movidos, llevados por el poder del Espíritu Santo, y que siendo conocedores de las Sagradas Escrituras, podamos darles el mensaje fiel que hará libre y salvo al cautivo. De tal manera que sea nuestro gozo ser usados para la gloria de nuestro Dios, y que podamos ver resultados gloriosos y grandiosos de almas que, al igual que nosotros, se convertirán en ganadores de otras almas preciosas. Dice la Escritura que una vez que esto se realizó, Felipe llegó hasta Azoto, otra ciudad, y después radicó en Cesarea, donde estuvo ministrando el resto de su vida. Amados hermanos, nuestra vida no termina hasta que el Señor la termine aquí para nosotros. Amén. Por lo tanto, seamos aquellos que llevamos el mensaje del Evangelio, que como cartas abiertas y como la luz del mundo, nosotros podamos brillar como lo hizo Felipe aquel día glorioso. ¿Cuál sería el fin o el resultado de esta historia? Indudablemente que este hombre llegó a su tierra y dijo, conozco al Salvador del mundo. Amén. Antes era una persona que conocía poco, que adoraba, que honraba al Señor, pero ahora tengo la plenitud. Amados hermanos, el mundo quiere plenitud, que nosotros la tengamos y la compartamos. Amén. Que esta plenitud que hemos recibido en Cristo nos lleve con una unción nueva y fresca, con un poder glorioso del Espíritu Santo, con valor, con confianza, con seguridad, a entregar el mensaje fiel del Evangelio. El decirle al mundo que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente
en Cristo Jesús. Y que no es por obras para que no nos gloriemos, Amén, amén. sino que por gracia, un favor que no merecemos, que Cristo ha llegado a nuestras vidas. Y que como ese día glorioso que Cristo llegó a nuestras vidas, hay almas allá que necesitan oír el mensaje. Amén. ¿Qué le diremos al Señor el día de hoy? Señor, úsame, llévame, úngeme, Amén. dame sabiduría, Amén. dame gracia, Amén. para que pueda yo llevar este mensaje fiel a aquel que lo necesita. Amén. Esté de pie conmigo Amén. Amén. y oramos juntos. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Que así como Felipe sintió esa dirección continua del Espíritu Santo, usted y yo también la experimentemos en nuestro diario vivir. Amados hermanos, que estos momentos sean los momentos de un acercamiento pleno a la presencia de nuestro Dios. Que podamos abrazar con tanto amor esa gracia redentora, que podamos abrazar esa gracia bendita de nuestro Señor y decirle: Señor, qué bendecido soy. Alguien usa términos o palabras como afortunado, pero más que afortunado, somos bendecidos. Oremos juntos. Amado Señor y Padre nuestro, aquí hemos encontrado en tu palabra cómo te moviste en la vida de un siervo tuyo, quien era usado poderosamente en la prédica del Evangelio, en la liberación y salvación de las almas, sanidades de enfermos, milagros grandiosos a través de su ministerio. Pero cómo fue guiado por el Espíritu Santo, de tal manera que llegó a un hombre que conocía en parte, pero que no tenía plenitud. Señor, esas almas existen el día de hoy, que como Felipe y cual ese hombre guiado por el Espíritu Santo y movido y llevado por un ángel, así, Señor, te manifiestes a nosotros. Que ángeles ministradores nos lleven a algún necesitado, y que bajo unción y poder del Espíritu Santo, conociendo las Escrituras, podamos traer almas a los pies de nuestro Salvador. Úsanos y glorifícate a través de nuestras vidas. Vasos, solo instrumentos somos en tus manos. Sí, Señor. Que al ver un milagro te demos la gloria, Sí, Señor. y te demos la alabanza, Sí, Señor. porque digno eres de recibirla. Amén. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén Aleluya. y amén. 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 Pueden sentarse, mis hermanos.